Patrones de diseño. Hola a todos, soy Javier Gil y les invito a que estén conmigo en esta presentación en la que vamos a abordar el tema de patrones de diseño. Esta es la actividad 5 de la asignatura Patrones, Estándares y Metodologías para la Construcción de Software, que está dentro del programa académico de Ingeniería de Software del octavo semestre de la Universidad Manuela Beltrán en marzo del 2022. Ok, vamos a entrar en materia. ¿Qué son patrones de diseño? Los patrones de diseño son soluciones habituales a problemas que ocurren con frecuencia en el desarrollo de software. Son como planos prefabricados que se pueden personalizar para resolver un problema de diseño recurrente en tu código. No se puede elegir un patrón y copiarlo en el programa como si se tratase de funciones de bibliotecas ya preparadas. No, señor. El patrón no es una porción específica de código, sino un concepto general para resolver un problema particular. Puedes seguir los detalles del patrón e implementar una solución que encaje con las realidades de tu propio programa. Los patrones se confunden con algoritmos porque ambos conceptos describen soluciones típicas a problemas conocidos, mientras que un algoritmo siempre define un grupo claro de acciones para lograr un objetivo. Un patrón es una descripción de más alto nivel de una solución. El código del mismo patrón aplicado a dos programas distintos puede ser completamente diferente. Lo que nos lleva a preguntarnos en qué consiste el patrón. La mayoría de los patrones se describen con mucha formalidad para que la gente pueda reproducirlos en muchos contextos. Aquí tienes las secciones que suelen estar presentes en la descripción de un patrón. Comenzaríamos con el propósito del patrón. Explica brevemente el problema y la solución. Ahora la motivación explica en más detalle el problema y la solución que brinda el patrón. Dentro de la estructura de las clases muestra cada una de las partes del patrón y el modo en que se relacionan. El ejemplo de código es uno de los El ejemplo de código en uno de los lenguajes de programación populares facilita la asimilación de la idea que se esconde detrás del patrón. Algunos catálogos de patrones enumeran, entre otros detalles útiles, como la aplicabilidad del patrón, los pasos de implementación y las relaciones con otros patrones. Ahora bien, nos encontramos con tres grupos de patrones. Vamos a irlos mencionando e inicialmente vamos a hablar de los patrones creacionales, que proporcionan mecanismos de creación de objetos que incrementan la flexibilidad y la reutilización del código existente. Dentro de ellos podemos encontrarnos con Factory Methods. Este es un patrón que proporciona una interfaz para crear objetos en una superclase, mientras permite a las subclases alterar el tipo de objetos que se crean. Luego nos encontraríamos con el Abstract Factory. Permite producir familias de objetos relacionados sin especificar sus clases concretas. Continuaríamos con Builder, que permite construir objetos complejos paso a paso. Con este patrón podemos producir distintos tipos y representaciones de un objeto empleando el mismo código de construcción. En Prototypes podemos copiar objetos existentes sin que el código dependa de sus clases. Y por último, porque en este grupo encontraríamos 5, está el Singleton. Permite asegurarnos de que una clase tenga una única instancia, a la vez que proporciona un punto de acceso global a dicha instancia. En el segundo grupo vamos a encontrar 5 patrones, y estos patrones estructurales explican cómo ensamblar objetos y clases en estructuras más grandes, a la vez que se mantiene la flexibilidad y la eficacia de la estructura. Empezaríamos con el Adapter, que permite la colaboración entre objetos con interfaces incompatibles. Luego encontraríamos el Bridge, que permite dividir una clase grande o un grupo de clases estrechamente relacionadas en dos jerarquías separadas. Estamos hablando de abstracción e implementación, que pueden desarrollarse independientemente una de la otra. En Composite permite comprender objetos en estructuras de árbol y trabajar con esas estructuras como si fueran objetos individuales. Luego vamos al Decorator,
que permite añadir funcionalidades a los objetos, colocando estos objetos dentro de objetos encapsulados especiales que contienen estas funcionalidades. Enphase nos proporciona una interfaz simplificada de una biblioteca o framework o cualquier otro grupo complejo de clases. Luego entraríamos el Flyweight, que permite mantener más objetos de la cantidad disponible de memoria RAM, compartiendo las partes comunes del estado entre varios objetos en lugar de mantener toda la información de cada objeto. El último dentro de este grupo estaría el proxy, que permite proporcionar un sustituto marcador de posición para otro objeto. Un proxy controla el acceso al objeto original, permitiéndole acceder a algo antes o después de la solicitud, antes de que la solicitud llegue al objeto original. Por último, nos encontramos con los patrones de comportamiento. Aquí vamos a hablar sobre 10 patrones. Estos patrones tratan con algoritmos y la asignación de responsabilidades entre objetos. Comenzaríamos con el Child of Responsibility. Permite pasar las solicitudes a lo largo de una cadena de manejadores. Al recibir una solicitud, cada manejador decide si la procesa o si la pasa al siguiente manejador de la cadena. Continuaríamos con el Command, que convierte una solicitud en un objeto independiente que contiene toda la información sobre la solicitud. Esta transformación te permite parametrizar los métodos con diferentes solicitudes, retrasar o poner en cola de ejecución de una solicitud y soportar operaciones que no se pueden realizar. El iterador permite recorrer elementos de una colección sin exponer su representación subyacente, ya sea lista, pila, árbol, etc. Mediator permite reducir las dependencias caóticas entre objetos. El patrón restringe las comunicaciones directas entre los objetos, forzándolos a colaborar únicamente a través de un objeto mediador. Memento permite guardar y restaurar el estado previo de un objeto sin revelar los detalles de su implementación. Observer permite definir un mecanismo de suscripción para notificar a varios objetos sobre cualquier evento que suceda de objeto que están observando. State permite a un objeto alterar su comportamiento cuando su estado interno cambia. Parece como si el objeto cambiara su clase. Strategy permite definir una familia de algoritmos, colocar cada uno de ellos en una clase separada y hacer sus objetos intercambiables. Template Method define el esqueleto de un algoritmo en la superclase, pero permite que las subclases suscriban pasos del algoritmo sin cambiar su estructura. Y por último sería el Visitor. Permite separar algoritmos de los objetos sobre los que operan. Bueno chicos, una vez mencionados brevemente los 22 patrones de comportamiento en sus 3 diferentes grupos, entonces vamos a profundizar sobre algunos de ellos. Vamos a comenzar con el Factory, que es un patrón de diseño creacional, y vamos a plantearnos este problema. Una aplicación de logística, en su primera versión de la aplicación solo es capaz de manejar transporte en camión, por lo que mayor parte de su código se encuentra dentro de la clase camión. Pero la empresa ha crecido y quiere ofrecer el servicio de transporte marítimo, por lo que se debe añadir barcos a la aplicación. Según el patrón Factory, sugiere que en lugar de llamar al operador new para construir objetos directamente, se invoque un método fábrica especial. Los objetos se siguen creando a través del operador new, pero se invocan desde el modelo fábrica. Los objetos devueltos por el método fábrica a menudo se denominan productos. Aquí tenemos un diagrama UML en el pseudocódigo en que nos ilustra cómo puede utilizarse el patrón Factory para crear elementos de interfaz de usuario multiplataforma sin acoplar el código cliente a clases de interfaz de usuario concretas. Y tenemos una pequeña muestra de un algoritmo en la que están los correspondientes comentarios y la implementación del patrón de diseño. Continuaríamos con el Abstract Factory, que es un patrón de diseño también creacional. Nos vamos a plantear este problema. En una tienda de muebles tenemos
clases que representan los productos, como los muebles, las sillas y las mesitas. Pero a cada clase le debemos poner variantes de familia, como moderna, victoriana y art deco. La solución que nos plantean según los patrones de diseño, y en específico el patrón Abstract Factory, es que declaremos de forma explícita interfaces para cada producto diferente de la familia de productos. Por ejemplo, silla, sofá o mesitas. Después podemos hacer que todas las variantes de los productos sigan estas interfaces. Por ejemplo, todas las variantes de silla pueden implementar la interfaz silla, así como todas las variantes de mesita pueden interpretar la interfaz mesilla, y así sucesivamente. Acá tenemos, según el pseudocódigo o el diagrama UML, en el que vamos a mirar cómo, utilizando el patrón Abstract Factory, para crear elementos de una interfaz de usuario multiplataforma sin acoplar el código cliente a las clases de interfaz de usuario concretas, mientras se mantiene la consistencia de todos los elementos creados respecto al sistema operativo seleccionado. Y nos encontramos en la parte derecha con un ejemplo de código de algoritmo con sus respectivos comentarios. Esta descripción va a ser muy breve y está muy asociada a la duración del vídeo. Me gustaría entrar más en detalle, pero el tiempo apremia. El tercer patrón que vamos a mencionar es el Builder, que es un patrón de diseño creacional, y nos vamos a plantear este problema. Un objeto complejo que requiere una inicialización laboriosa paso a paso de muchos campos y objetos anidados. Normalmente este código de inicialización está sepultado dentro de un monstruo constructor con una gran cantidad de parámetros, o peor aún, disperso por todo el código del cliente. Según el patrón Builder, sugiere que saques el código de construcción del objeto de su propia clase y lo coloques dentro de los objetos independientes llamados constructores. En el diagrama podemos ver, según este ejemplo, cómo el patrón Builder ilustra la reutilización del mismo código de construcción de objetos a la hora de construir distintos tipos de productos como automóviles y crear los correspondientes manuales para estos automóviles, ¿vale? Y a la parte derecha, como los anteriores, encontramos un ejemplo de código. Ok, continuemos. Composite. Este patrón de diseño es estructural, o sea, cambiamos ya de grupo de patrones de diseño. Acá nos encontramos ante la situación que tenemos dos tipos de objetos, productos y cajas. Una caja puede contener varios productos, así como cierto número de cajas más pequeñas. Estas cajas pequeñas también pueden contener algunos productos o incluso cajas más pequeñas, y así sucesivamente. Los pedidos pueden contener productos sencillos sin envolver, así como cajas llenas de productos y otras cajas. ¿Cómo determinas el precio total de este pedido? El patrón Composite sugiere que trabajes con productos y cajas a través de una interfaz común, que declara un método para calcular el precio total. En el pseudocódigo o el diagrama de este ejemplo del patrón Composite, cómo te permite implementar el apilamiento, stacking, de formas geométricas en un editor gráfico. Ok, acá tenemos el ejemplo del algoritmo y continuamos, chicos. El facade. Dentro del facade debemos lograr que nuestro código trabaje con un amplio grupo de objetos que pertenecen a una sofisticada biblioteca framework. Normalmente debemos inicializar todos estos objetos, llevar un registro de las dependencias, ejecutar los métodos en el orden correcto y así sucesivamente. Como resultado, la lógica de negocio de nuestras clases se vería estrechamente acoplada a los detalles de la implementación de las clases de terceros, haciéndola difícil de comprender y aún más de mantener. La solución, una fachada o un patrón facade, es una clase que proporciona una interfaz simple a un subsistema complejo que tiene muchas partes móviles. Una fachada
puede proporcionar una funcionalidad limitada en comparación con trabajar directamente con el subsistema. Sin embargo, tan solo incluye las funcionalidades realmente importantes para los clientes. Aquí lo podríamos mirar en este diagrama. ¿Ok? En este ejemplo de patrón package, simplifica la interacción de un framework complejo de conversión de video. Y tenemos el ejemplo del algoritmo. ¿Ok? Decorator. Este también es un patrón de diseño estructural en el que nos encontramos ante una biblioteca de notificaciones que permite a otros programas notificar a sus usuarios acerca de eventos importantes. La versión inicial de la biblioteca se basa en la clase notificador, que solo contaba con algunos cuantos campos, un constructor y un único método docente. El método podría aceptar un argumento de mensaje de un cliente y enviar el mensaje a una lista de correos electrónicos que se pasaban a la clase notificadora a través de su constructor. Una aplicación de un tercero que actuaba como cliente debía crear y configurar el objeto notificador una vez y después utilizarlo cada vez que sucediera algo importante. Dentro de la solución encontramos una de las formas de superar estas limitaciones es empleando la agregación o la composición en lugar de la herencia. Ambas alternativas funcionan prácticamente del mismo modo. Un objeto tiene una referencia a otro y le delega parte del trabajo, mientras que con la herencia el propio objeto puede realizar ese trabajo heredando el comportamiento de su superclase. En este ejemplo, el patrón Decorator te permite comprimir y encriptar información delicada independiente del código que utiliza esos datos. Aquí tendríamos el ejemplo del algoritmo con sus respectivos comentarios. Template. Ok, este es un patrón de diseño de comportamiento. Nos encontramos ante la situación que estamos creando una aplicación de minería de datos que analiza documentos corporativos. Los usuarios suben a la aplicación documentos en varios formatos, PDF, doc, CSV, y esta intenta extraer la información relevante de estos documentos en un formato uniforme. La primera versión de la aplicación solo funcionaba con archivos doc. La siguiente versión podría soportar archivos CSV. Un mes después le hemos enseñado o incorporado a extraer datos de archivos PDF. El patrón Template Methods sugiere que dividas un algoritmo en una serie de pasos, conviertas esos pasos en métodos y coloques una serie de llamadas a esos métodos dentro de un único método, plantilla. Estos pasos pueden ser abstractos o contar con una implementación por defecto. Para utilizar el algoritmo, el cliente debe aportar su propia subclase, implementar todos los pasos abstractos y sobreescribir algunos de los opcionales si es necesario, pero no el propio método plantilla. Ok, acá en el diagrama podríamos mirar como en este ejemplo el patrón Template Method proporciona un esqueleto a varias ramas de inteligencia artificial en un sencillo videojuego de estrategia. Aquí tenemos el ejemplo del algoritmo y continuamos. Llegamos al Observer. Este también es un diseño de comportamiento. Ok. Tenemos dos tipos de objetos, un objeto cliente y un objeto tienda. El cliente está muy interesado en una marca particular de producto, digamos un nuevo modelo de iPhone, que estará disponible en la tienda muy pronto. El cliente puede visitar la tienda cada día para comprobar la disponibilidad del producto, pero mientras el producto está en camino, la mayoría de los viajes serán en vano. Ok. El patrón Observer sugiere que añades un mecanismo de suscripción a la clase notificadora para que los sujetos individuales puedan suscribirse o cancelar su suscripción a un flujo de eventos que prevé de esa notificadora.
No temas, no es tan complicado como parece. En realidad, este mecanismo consiste en 1. Un campo matriz para almacenar una lista de referencias a objetos suscriptores y 2. Varios métodos públicos que permiten añadir suscriptores y eliminarlos de la lista. En el pseudocódigo de este ejemplo de patrón observer permite al objeto editor de texto notificar a otros objetos tipo servicio sobre los cambios en su estado. Y el ejemplo de código. Ok. Ahora hemos llegado al iterador. Iterador es un patrón de diseño de comportamiento. La situación problema sería las colecciones. Son tipos de datos de los tipos de datos más utilizados en programación. Sin embargo, una colección tan solo es un contenedor para un grupo de objetos. La mayoría de las colecciones almacenan sus elementos en simples listas, pero algunas de ellas se basan en pilas, árboles, grafos y otras estructuras complejas de datos. La idea central del patrón iterador es extraer el comportamiento de recorrido de una colección y colocarlo en un objeto independiente llamado iterador. Normalmente los iteradores aportan un método principal para extraer elementos de una colección. El cliente puede continuar ejecutando este método hasta que no devuelva nada, lo que significa que el iterador ha recorrido todos los elementos. En el pseudocódigo podemos ver el ejemplo gráfico de cómo el patrón iterador se utiliza para recorrer un tipo especial de colección que encapsula el acceso al grafo social de Facebook. La colección proporciona varios iteradores que recorren perfiles de distintas formas. Finalmente vamos a encontrar al lado derecho de esta presentación, de esta diapositiva, el ejemplo de algoritmo con sus diferentes comentarios. Esta ha sido la bibliografía que he empleado para hacer este trabajo y será hasta una próxima. Muchas gracias por su atención, perdón por el tiempo que les he tomado. Soy Javier Gil, estudiante de Ingeniería de Software del octavo semestre de la Universidad Manuel Aveltrán y ha sido un placer estar con ustedes. Hasta una próxima, bye bye.